Q. ¿Es correcto, Tiago? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme en su cabina. Y pues sí, platiquemos, es muy interesante compartir estos temas, analizar los avances, cuáles son los retos y pues muchas gracias nuevamente por invitarnos. No, hombre, gracias a ti, Tiago. Tiago Ventura estará con nosotros la próxima media hora. Adelante, Ana. Bueno, muchísimas gracias, Tiago, por estar aquí. La verdad agradezco que hayas aceptado esta invitación. Voy a leer para quienes no ubican la trayectoria de Tiago Ventura. Pues él es un activista de la comunidad LGBTQ+, que es de Sinaloa, con una trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos y de las poblaciones diversas. Él es presidente de Sinaloa Incluyente AC y cosecretario de la Coalición Mexicana LGBTI+. Él también fue ganador del Premio Estatal de los Derechos Humanos en el 2023 por su incansable labor en pro de la igualdad y la justicia social. También en el estado de Sinaloa ha sido impulsor y organizador de las marchas de la diversidad en Sinaloa, además de desempeñar un papel clave en la incidencia legislativa. Ha presentado más de 10 iniciativas de ley, logrando la aprobación de reformas históricas en el estado de Sinaloa, como la de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, tipificación de crímenes de odio, prohibición de las terapias de conversión. Su trabajo sigue siendo fundamental para la lucha por la igualdad y la justicia, articulando esfuerzos con activistas y organizaciones a nivel nacional para fortalecer la agenda de los derechos humanos y de la diversidad en México. Muchas felicidades por tu trayectoria y dinos justamente de lo que es lo legislativo, ¿qué propuestas han sido las que tú consideras que han sido las más benéficas para la comunidad? Yo creo que el principal objetivo era alcanzar los derechos que todas las personas tenían, todas las personas heterosexuales. La lucha comenzó pues con tratar de alcanzar el matrimonio igualitario, que ese fue digamos que el caballo que nos llevó a esta lucha a todos los integrantes del colectivo, y pues que nos abrió también la perspectiva a ver qué otras necesidades habían dentro de la población, no solamente con las parejas del mismo sexo, sino también con las poblaciones trans, cómo estaban sufriendo las juventudes con las terapias de conversión. Y pues ha sido una lucha constante, también ha sido un aprendizaje, y pues nos ha llevado también a cada integrante del colectivo a profesionalizarse un poquito más en materia de derechos humanos, género, etcétera. Y pues ha sido exitosa porque hemos alcanzado todo lo que hemos planteado en los años anteriores, pero siempre se vienen nuevos retos, y pues para eso hay que seguir empoderando más activistas, preparando a las próximas generaciones y también preparando activistas que puedan desempeñarse en la función pública para lograr más efectivamente y lograr mejores resultados y más derechos iguales para todas las personas. Tiago, precisamente un tema tan delicado como es el tema de los derechos de la comunidad LGBT más Q, aún siguen encontrando resistencia para encontrar esos derechos o la apertura de la sociedad hacia estos derechos que como seres humanos los tienen, pero bueno, creo que al principio fue prácticamente un muro que o han ido, bueno, lo han ido derrumbando, pero aún en pleno siglo XXI encuentran resistencia para el reconocimiento de estos derechos. Pues sí, bien, nosotros nos hemos dado cuenta que una cosa es alcanzar las leyes legisladas que estén promulgadas en el periódico oficial, y otra cosa es que se cumplan, ¿no? Okay. Por ejemplo, en el caso de los crímenes de odio, pues la fiscalía ha hecho casos, no ha hecho caso no hay ninguna persona que yo tenga conocimiento de que haya sido juzgada por este nuevo tipo penal que existe, ni los 35 a 50 años que se pedían por ley por matar a una persona en base a su orientación sexual o expresión o identidad de género. En el caso, por ejemplo,
del presupuesto, por ejemplo, estatal, no se toma en cuenta la población LGBT, siendo así que INEGI marca que somos alrededor del 5% de la población. Era una encuesta virtual antes de la pandemia, entonces creemos que es el doble, pero siendo así, alrededor de 150,000 sinaloenses, no hay presupuesto asignado. Entonces yo creo que ahora la resistencia no está tanto en las personas ni en las familias, ¿no? Las familias van entendiendo, tal vez los medios de comunicación lo van socializando mejor, pero hay una homofobia institucionalizada, una lesbofobia institucionalizada, porque decir, sí tenemos, sí están con nosotros, pero póngase para la foto. No necesariamente aquí tengan presupuesto para trabajar estos temas. ¿Qué más les hace falta? Una política incluyente desde sus inicios, desde la raíz, no solamente pues simulaciones, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ningún regidor que pertenezca a la población LGBT, tenemos una diputada que entra por acción afirmativa, pero pide licencia y entra su suplente, que es una persona heterosexual, entonces nos quedamos sin representación en el Congreso. Entonces, estas cosas siguen dándose y pues, pero para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil, para procurar que no se quite dedo renglón en el tema de derechos humanos para que igualar para las personas LGBT. Okay. Muy bien. Tiago, hace poco Sinaloa Incluyente, tú personalmente, metieron una iniciativa al Congreso del Estado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, así es, era para quitar el tipo penal por riesgo de contagio por VIH. Es decir, las personas que vivían con VIH pues estaban criminalizadas prácticamente, ¿no? El tema de salud es un tema de cuidado mutuo, ¿no? Si tú me cuidas o yo te cuido, tal vez una persona que no tiene su diagnóstico, que no conoce su diagnóstico, porque no todos podemos conocer en una etapa cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad hasta que tal vez se molestia, podía ir a la cárcel porque tal vez con ningún tipo de intención, pues, o son pareja, o no compartían tal vez algún tipo de protección a la vez cuando tenían relaciones sexuales, el virus se transmitió a otra persona y había el riesgo de que sea penado o incluso ir a la cárcel por estas acciones. Cuando pues puede ser desde casual, ¿no? Entonces, este tipo de penalización pues estigmatiza a las personas y todavía nos hace ver que las personas con VIH pues son un peligro para la sociedad cuando no es así. Ahora los medicamentos que toman los con VIH están súper avanzados, con una pastilla diaria pueden vivir la misma cantidad de expectativas de vida que tiene una persona sana, incluso mucho más, porque son personas que se empiezan a cuidar desde su alimentación, desde hacer ejercicio, etcétera, 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 y pues a veces tienen mucho más expectativas de vida que nosotros las personas que nos consideramos sanas, porque pues nos descuidamos y hacemos a veces un poquito de abuso de nuestra salud, considerando. Comentamos, no tenemos un solo regidor que nos represente en este momento en Sinaloa. Me comentabas, había una diputada que, bueno, ella pide licencia y queda su suplente que es heterosexual. En los institutos políticos, como nos comentas, ¿ha habido resistencia para, bueno, perfilar o nombrar candidaturas de personas de la comunidad LGBT más Q o simplemente no les ha interesado la política a la comunidad? A algunos miembros de la comunidad, perdón. Pues yo creo que ya sí se han presentado. Nosotros tenemos registro de que todos los partidos políticos presentaron candidaturas por acción afirmativa ante el IES. ¿Qué es una acción afirmativa, Es perdón? una acción afirmativa, es una posición que de representación popular que se les da a las poblaciones vulnerables, a los afrodescendientes, a las personas que tienen cierta discapacidad, a la población LGBT, a las comunidades indígenas. Ah, Entonces, pues yo en lo personal considero que hay mucho que trabajar para que estas acciones afirmativas sean realmente representativas, porque de todas estas personas que se presentaron en las elecciones pasadas, detectamos que solamente dos presentaban activismo comprobable o trabajo en favor de la población LGBT. ok. Entonces, esto quiere decir que, pues, que por rellenar el requisito, preguntan dentro de su partido si hay alguna lesbiana o gay que les gustaría ser, y pues llenamos también cómo acreditas que perteneces a una población, o sea, no
Un padrón. Exacto, ¿no? Ok. Y no debería haber tampoco, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros consideramos que la ley debe ser específica, es decir, que todas las personas que por acción afirmativa, en específico de la población LGBT, deben tener cierto trabajo social comprobable para conocer, pues también, cuáles son las problemáticas Claro. y llevar una agenda de trabajo, no nada más es levantar la mano y decir, pues que yo estoy aquí porque soy el gay del partido y pues porque voy a llevar la agenda del partido, no de la población que representa. Ok. Así es un tema muy, muy delicado el tema de las acciones afirmativas, como bien lo dices, y es lamentable que pues actualmente no estén representados o bien representados, porque la lucha es larga, yo te conozco de hace tiempo y he visto justamente tu trabajo, he visto justamente tu participación. Tu orientación sexual pues no tiene nada que ver con tu persona para que seas excluido de estos derechos. Si mal no recuerdo, yo en su momento te comenté de la lucha del actor por derechos hacia su pareja. ¿Por qué? Porque no estaban catalogados los derechos a una pareja del mismo sexo. Es ahí donde se celebra el derecho al matrimonio igualitario. En esto, ¿qué observaciones qué beneficios, qué avances ha habido en el tema de matrimonio igualitario? Pues los matrimonios igualitarios y también los divorcios igualitarios, porque ya también tenemos el derecho de divorciarnos, se han ido dando de manera ordenada. Barreras que tienen las personas heterosexuales, tal vez por documentación. Gracias al registro civil hemos tenido muy buena aceptación, trabajamos con muy buena colaboración con la directora del registro civil, Margarita Villescosa. Margarita Un Villescusa. saludo para Margarita, amiga Sí, mía. que fíjate que yo no la conozco personalmente, pero una vez que me pasaron el nombre para solicitar algún tipo de información o alguna ayuda con un trámite, una persona de la tercera edad que se quería casar y pues su acta de nacimiento era un poquito más complicada realizarlo, ella siempre ha tenido la paciencia de responder, de facilitar, incluso de enviar un juez a un hospital a casar a otras personas para pedir o solicitar luego el seguro social que cubra a otra persona. Entonces, pero siempre, gracias a ella, ¿no? Hay que agradecerle mucho y ojalá Claro. que no se vaya pronto. Pero siempre estamos a expensas de que el servidor público sea empático con la población Claro. LGBT. Porque si llega otra persona al frente de esta dirección o cualquier otro instituto o institución de gobierno o cualquier funcionario público que no es empático, empiezan las trabas, empieza la discriminación. Entonces, el problema ahora es la discriminación a la que nos enfrentamos. A la población LGBT, sino todas estas poblaciones de las que estamos hablando. La ley existe ya desde hace unos 10, 12 años. No se ha implementado el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación a nivel Estado, tampoco a los municipios. Entonces, nos falta trabajar en estos temas para evitar que la discriminación siga siendo una barrera para las personas que son diferentes o que miramos que son diferentes y por esa razón las tratamos diferente. Entonces, ahí es donde tendríamos que enfocar los esfuerzos para que estas barreras. Y tengo una pregunta. ¿Cuántos matrimonios existen en la actualidad y cuál es la tasa de divorcios en la comunidad? Pues mira, el último registro que tuvimos solicitud fue el año pasado, fueron a los 10.500 que realizaron en el estado. Y personalmente no tengo la cifra de personas que se divorciaron o la tasa, pero yo conozco dos parejas que se han divorciado, seguramente son muchas más. Sí, claro. Pero pues tenemos también derecho a rehacernos vidas y mediante este contrato firmado que se llama matrimonio, pues cancelarlo y quieres iniciar. Un tema que es subrayado bastante en esta entrevista, Teo, es la discriminación. Y me llama la atención, y repito, en este momento dábamos la nota de los diferentes conflictos bélicos que existen en el mundo. La agenda de la guerra aún sigue en la agenda del ser humano. La discriminación como tal
también sigue en la agenda del ser humano, pero específicamente aquí en Sinaloa, para la comunidad LGBT más o menos. Sí, sí se sigue dando en el momento de, por ejemplo, de acceder a un trabajo. Tal vez no tanto por los hombres gays o mujeres o lesbianas que tienen algún tipo de preparación académica, pero sí, por ejemplo, con las personas trans. No hay ninguna persona, mujer trans, trabajando en el área pública o privada con un puesto o según el grado de estudios que tenga. La mayoría de ellas tienen que emigrar o dedicarse al trabajo de belleza o dedicarse al trabajo sexual. En estos momentos, pues no hay trabajo sexual en la calle, porque están expuestas, entonces la mayoría de ellas han tenido que emigrar a otras ciudades, pero no hay opciones de trabajo. Las personas trans o que iniciaron su transición luego de tener un grado académico, pues se enfrentan con esa barrera de que no pueden ser empleadas con lo que, de acuerdo a su grado académico. Y eso pues, causa depresión, falta de recursos, muchas de ellas caen en depresión, como podría cualquier otra persona, yo creo. Entonces, la mayoría opta por emigrar incluso al extranjero con mucho esfuerzo, porque pues allá hay otro tipo de aperturas, ¿no? O tienen políticas antidiscriminatorias mucho más severas que México. Por ejemplo, en Sinaloa no hay ningún tipo, si bien está muy bonita la ley que prohíbe la discriminación, pues no tiene dientes, o sea, discriminar aquí es lo mismo que o no teniendo no ley, o sea, entonces no hay ningún tipo de sanción a ningún funcionario o a alguna empresa o persona pública o privada. Sí, si bien lo dices, efectivamente, mujeres trans en algún grado académico, en algún cargo de gobierno, no nos ha tocado verlos. A mí, en su momento, cuando estuvimos en el Congreso de la Unión, me tocó tres compañeras, y solamente tres, que ya son trans. El caso de Celeste, el caso de Luébano y Fernanda de otro partido político. Las dos eran de la primera fuerza política del país, y realmente abiertamente, pues incluso en el tema de derechos, solamente ha habido un magistrado, perdón, que luchó por su derecho y lo logró. Sí, sí, así es, pero lamentablemente pues fue asesinado también por este motivo. Entonces, sigue habiendo barreras que tampoco te permiten desarrollarte académicamente o profesionalmente. Entonces, las personas que viven tal vez con mucho menos recursos o mucho menos acceso a educación, pues mucho menos tienen acceso a los servicios de salud básicos, ¿no? O sea, las personas que terminan teniendo un seguro popular, o ahora como creo que se llama del bienestar, o ahora que se llama todo el bienestar. Es bienestar. Ok, entonces, pues terminan teniéndolo porque tienen algún padecimiento que ya es grave, ¿no? O sea, una mujer trans que va al IMSS se enfrenta con la primera barrera de que su creencia del lector, dónde lo van a atender, las preguntas incómodas. Entonces una persona no se cómoda accediendo a este tipo de espacios donde pues no respetan tu identidad o tu expresión de. Fíjate, Tiago, no, adelante, Ana. Adelante. Gracias. Fíjate, Tiago, este tema que has comentado no solamente bueno, nos falta una pregunta rapidísima. Los centros penitenciarios, como comunidad, pues también están expuestos a que se les aplique la ley por alguna falta. En los centros penitenciarios, ¿hay algún tipo diferente de trato para la comunidad o van a la misma bueno, digamos, a la misma población de personas trans? No tenemos ninguna persona trans aquí en Sinaloa recluida en algún centro penitenciario, pero sí tenemos personas con VIH viviendo dentro y que sí se enfrentan a ciertas barreras, ¿no? Como el acceso a sus medicamentos diarios, o porque los compañeros o compañeras se enteran de que vive con VIH esa persona, pues empiezan a discriminarlo, a ejercer cierto tipo de violencia, y pues lo primero es pues procurar que tenga su medicamento, y lo segundo es pues solicitar tal vez algún tipo de cambio de centro penitenciario un poco más cercano a la familia, porque la familia es digamos que es
un factor muy importante para seguir manteniéndote fuerte dentro de estos centros, que debe ser la verdad muy difícil de soportar ese tipo de vida. Y pues siempre hemos pedido capacitación cuando hay este tipo de casos en materia de diversidad, derechos humanos y respeto a la integridad de las personas, porque pues como les comentaba, los medicamentos son totalmente avanzados y una persona así que lleva regularmente su medicamento no expondrá a ninguna persona a contraerlo, ¿no? Son mitos que se han ido alimentando desde los 80s, pero que ya es momento de pues, que ya rompamos con estos mitos y que respetemos y dejemos vivir a las personas. Muy bien, vamos a unos anuncios de los patrocinadores en la banda radiofónica. Regresamos en unos minutos a la magia de la radio y nos quedamos en las diferentes plataformas. Gracias, amigos de las diferentes plataformas digitales. Estamos platicando con Tiago en este momento. Ana. Así es un gusto que nos acompañe. La verdad, pues existen bastantes dudas, bastantes estigmas, como bien lo comentabas ahorita en radio, y a la apreciable audiencia que nos acompaña en redes sociales, pues lamentablemente las personas también con VIH sufren mucho el tema de discriminación, sufren mucho el estigma de la enfermedad, de que dicen, inclusive abiertamente lo llegan a decir, no te acerques porque me puede pasar algo. Es lamentable que ya estemos con tanta información de la enfermedad, con tanta información que se ha dado, que medicamentos, los retrovirales, pues te ayudan a llevar una vida digna, igual que una persona que le podemos denominar sanas. Como también bien lo dices, pues a veces nos cuidamos menos los que estamos sanos porque creemos que estamos sanos, y es algo increíble. Me gusta saber que existe también la lucha, Tiago, de los derechos por las personas que viven con VIH/SIDA. ¿Qué avances buscas o qué perspectivas buscan encontrar en Sinaloa más incluyente que todavía falte para las personas con VIH? Fíjate que venimos de los últimos días de enero y primeros días de febrero, de la reunión del 5º Encuentro Nacional de la Coalición Mexicana LGBT, y una de las directrices que nosotros vamos a impulsar durante estos 2 años que ejerzo la Consecretaría Nacional va a ser el impulso federal de la discriminación para que las personas con VIH no sigan siendo criminalizadas, ¿no? Eso es uno de los retos que tenemos, y pues seguir también incidiendo con el sector salud para evitar el desabasto de antirretrovirales, que como les comentaba es muy importante la medicación para personas que viven con VIH, y también el evitar que hay un periodo de ventana que las personas que viven con VIH que pasan del IMSS Bienestar a la atención del IMSS, en la que pues por trámites burocráticos a veces entre 3 y 6 meses tardan en entrar los papeles, de migrar los papeles o los archivos, expedientes clínicos, y se quedan sin medicación, sin vigilancia médica. Entonces, estamos tratando de trabajar con el sector salud federal y local para eliminar esas barreras, para que las personas no caigan en algún tipo de enfermedad infecciosa, como se dice, oportunista, que pueda afectar a los. Fíjate que son temas de actualidad, son temas de lucha, son temas de la comunidad LGBT+Q, con todo el derecho que están buscando, se les respeten, precisamente que le reconozcan sus derechos aquí en Sinaloa y por supuesto en México y por supuesto en el mundo. Tiago, ¿el Congreso del Estado ha estado abierto a las propuestas de ustedes o ha habido de alguna manera cerrazón en todas estas propuestas? Pues yo veo, sí hemos tenido diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, hemos quedado en seguir trabajando con algunos legisladores que ya conocíamos durante mucho tiempo, sin embargo, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención que la presidenta de la Comisión de Diversidad y Género sea una mujer heterosexual. Cuando esta es una comisión que debería encabezarla una persona de la diversidad, ¿no? Claro. Sobre todo una mujer, porque también tiene que ver con el género. No ha sido así. Yo he buscado a la legisladora
para proponerle un foro por el tema del VIH en diciembre pasado, en noviembre la busqué, no he tenido respuesta y no he tenido tampoco ninguna síntoma de acercamiento o algo que nos diga, pues, quiero platicar con ustedes, o sea, soy el presidente de esa comisión, entonces me gustaría acercarme a ustedes o a otro tipo de organización de la sociedad civil dentro del Estado. Entonces, sí está habiendo un trabajo nulo. Nosotros, pues, no nos preocupa tanto porque si es una persona que desconoce, vamos a comenzar de cero. Nosotros preferimos presentar las iniciativas y hacer foros para concientizar a los demás diputados y demás bancadas sobre eso, porque tampoco, pues, nos hemos dado cuenta que tener un diputado a favor o una diputada aliada o un diputado aliado, pues no hace mucho la diferencia, ¿no? Ocupas más de 20 votos para aprobar una iniciativa de ley. Entonces vamos a enfocarnos en concientizar a estos funcionarios públicos que finalmente, pues en el futuro, seguirán en la función pública y puedan seguir trabajando y apoyando a la población. Sí, la verdad que qué lamentable, pues te entiendo porque pues conozco tu trabajo, conozco quienes te acompañaron, quienes están acompañando y qué lamentable que ahorita que estás en un cargo público donde puedes hacer la magia de trabajar para un legislativo, de hacer leyes a favor de la comunidad que representas o que al final del día pues estás representando, no es un acto discriminatorio para una persona por su orientación heterosexual. Yo lo he dicho, cualquier persona puede coincidir y luchar de la mano de la comunidad, ser un aliado más. Ahorita tienes un cargo, presides una de las comisiones actualmente de las más importantes y que no esté ese acercamiento, qué lamentable. Sí, esperamos que pues haya finalmente este acercamiento y las iniciativas de ley que nosotros propongamos pues sean o aprobadas o nutridas por sus bancadas porque son apegadas a los derechos humanos, a la Constitución, al artículo primero constitucional, entonces pues, no había ningún motivo por qué obstaculizarlas, ¿no? Vamos a entrar ya a la banda radiofónica en unos minutos. Gracias por continuar en las noticias con el doctor Héctor Muñoz, a nombre del titular de este espacio informativo, el doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar. Soy Fernando Camacho Ochoa. El día de hoy me acompaña mi compañera Ana Elzalde, nuestro invitado Tiago Ventura. Estamos platicando en las plataformas digitales hace un momento, antes de regresar a la magia de la radio, pues de todo lo que tiene que ver con el tema de la comunidad LGBT+Q y por supuesto sus derechos y lo que está sucediendo. Una pregunta expresa de su servidor a Tiago fue el apoyo del Congreso del Estado y pues nos ha estado comentando pues, que ha hecho falta bastante apoyo por parte de la Comisión de la Diversidad de Género. En ese sentido, Tiago, ¿buscarán nuevamente este apoyo próximos días en esta legislatura? O como lo comentabas tú, nosotros presentaremos la iniciativa. Vamos a presentar las iniciativas y socializarlos con la comisión. Esperamos pues tener las puertas abiertas, no creo que haya ningún tipo de barrera. Y si hubiera algún tipo de barrera, pues, pues denunciarlo como lo hemos hecho durante 12 años, hasta que las puertas se abran y hasta que los oídos se escuchen para escuchar estas demandas que pues no son propias ni son caprichos, son necesidades que vienen surgiendo las personas, como nos comentaba, las poblaciones más vulnerables, las personas trans, las personas que viven con VIH, las familias también, porque hay familias lesbo y homoparentales que a veces se enfrentan a barreras con sus hijos y hijas y hijas, entonces sí vamos a seguir insistiendo sin importar quién gobierne, porque cuando el PRI gobernaba, cuando el PAN gobernaba y ahora cuando el gobierno Morena, pues siempre hemos estado exigiendo los derechos de las personas más vulnerables que tal vez no tienen voz o tal vez no tienen el conocimiento de cómo impulsar una iniciativa de ley, pues para que todas las tengan las mismas. ¿Está unida la comunidad, Tiago? ¿Está unida para enfrentar todos estos retos? Yo creo que el ánimo social sí está unido. Cuando, por ejemplo, se convoca las marchas de la diversidad, pues tú ves que cada vez mucha más gente se une a esta causa, pero en el ámbito político, pues eso es lo lamentable, ¿no? Que cuando se va, la política es muy dañina, tiene su lado dañino, ¿no? Cuando se va politizando un movimiento, a veces se va corrompiendo. Y yo entiendo que este tipo de corrupción o este tipo de ambiciones dentro de los activismos
no solo de Sinaloa, sino de México, pues se van contaminando, ¿no? Y la lucha social se va perdiendo y se va ganando más la misión política, económica o de acumular poder, ¿no? Que es natural y yo creo que se da en todas las luchas sociales. Pero pues nosotros seguimos insistiendo en que la esencia de la lucha social de la población LGBT son las personas más vulnerables y ahí debe estar la esencia, ¿no? No el llegar a un cargo político para enriquecerte y luego olvidarte de esta población, ¿no? Entonces hay que seguir insistiendo en eso tanto a nivel nacional, digo local, como nacional, porque no es un caso de Sinaloa, ¿no? Y es por eso que nosotros pues exigimos que las acciones afirmativas que en su esencia pues sean verdaderamente representativas de lo que es la lucha social que se está defendiendo. Claro. Así es, pues hacemos la invitación a quienes hoy tienen esa oportunidad de luchar por los derechos de las personas de la comunidad LGBT más, lo hagan. El trabajo es difícil, lo entendemos, porque para empezar, la sociedad tenemos que entender más el hecho de que amor es amor, simple y sencillamente, y verlo como lo que es. En su momento, justamente Tiago, me dio una frase muy bonita que yo la he tomado desde entonces en cuenta, y en su momento Luébano, sin saberlo, me la repitió, y es que no se necesita ser la causa para luchar por ella. Es verdad, es cierto, en las marchas LGBT que he tenido la fortuna de ir, es ver esas madres que acompañan a sus hijos, esos padres que se sienten orgullosos de ellos. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene nada que ver. Ellos son personas que estudian, que se preparan, que dan el orgullo a sus padres. Me tocó ver una madre que con un letrero que decía: si tu mamá no te abraza, te abrazo yo. Qué bonito ese letrero. ¿Qué nos puedes decir? Pues que invitamos a todas las personas a mirar con humanidad y empatía a las poblaciones diversas, porque siempre lo comento cuando estamos con jóvenes, nadie decide la orientación sexual, identidad y expresión de género de sus hijos, ¿no? Entonces, sí tenemos que prepararnos en estos temas, porque pues, yo vengo de una familia heterosexual, entonces nadie dijo, hey, pues se me antoja un hijo gay o una hija lesbiana, nadie dice eso, ¿no? Pues tal vez lo dicería, pero no te va a salir, ¿no? Eso es algo no se elige ni el sexo biológico del bebé. Entonces sí tenemos que prepararnos para evitar todas esas barreras que la sociedad lamentablemente enfrenta a las personas de la diversidad con estos temas, porque tal vez lo más sencillo es tener un hijo gay, porque te enfrenta menos barreras. Pero imagínate si tienes una hija o un hijo o una hija trans, que ya es un poquito más difícil tal vez de comprender para las personas, pues puedes coartarle todo su proyecto de vida, sus anhelos, sus sueños, y entonces nadie quisiera eso para sus hijos, ¿no? Todos quisiéramos alcanzar todas nuestras metas y sin barreras, tener todas las facilidades y todos los derechos que tienen las demás personas, ¿no? Entonces siempre es el llamado pues no, si quieres no marches, ¿no? Pero si tienes un compañero o una compañera de la diversidad en el trabajo, pues apóyalo, no critiques, no juzgues, y simplemente pues ser empático, porque todos pasamos momentos difíciles y en estos momentos sobre todo necesitamos eso, mayor empatía entre nosotros, los que nos consideramos diferentes. Diego, hace un momento nos platicabas de los crímenes de odio, estábamos platicando hace un momento sobre este tema lamentable, sobre este tema. En las últimas fechas o en los últimos tiempos, ¿se han incrementado los crímenes de odio hacia la comunidad o se han reducido? ¿Qué estadística tienen ustedes sobre este tema? En específico, a nivel nacional, se han incrementado, sobre todo contra las personas trans y sobre todo contra las mujeres trans que trabajan o ejercen trabajo sexual en la calle. A nivel Sinaloa, desde la pandemia no hemos tenido ningún registro. Sí hemos tenido registro de 2 muchachos que han desaparecido. Consideramos que no específicamente es por su orientación sexual y expresión de género, pero es muy extraño que se ha reducido, esta violencia ha reducido los crímenes, digamos, contra personas de la diversidad. Sin embargo, nosotros pertenecemos al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio desde hace 12 años y venimos registrando 24 crímenes de odio, de los cuales solamente un crimen ha sido resuelto, ¿no?
El caso más grave y más sonado tal vez ha sido el de Juventino, que ya va para 2 años, que no se encuentra justicia, y es lamentable saber que pues todo el poblado de San Miguel sabe quién y dónde viven los y las asesinos, pero la fiscalía no. Entonces sí es un caso bastante grave, ya estamos por cumplir los 2 años sin justicia, y hay muchos más casos de ellos. El de Juventinos, digo, es el más sonado porque también a veces las familias son determinantes para avanzar o no, si las investigaciones son hacerlas públicas, pero sí hay mucha impunidad en estos crímenes y que pues ojalá no se sigan dando, ¿no? A nivel México sí es el segundo país a nivel Latinoamérica después de Brasil donde más crímenes de odio existen por orientación sexual, expresión y identidad de género, y pues son cifras que se tienen que parar, ¿no? Con leyes, con colaboración con las organizaciones de sociedad civil, porque las denuncias siempre de estos casos se dan con las organizaciones de la sociedad primero, porque no hay la confianza con los policías, con la Guardia Nacional de ir a denunciar esto, porque pues tal vez pueden, por un caso de discriminación, pueden decir, pues es que te lo merecías. Desde eso a no tomarte bien tu declaración o no ponerle ganas a tu carpeta. Entonces, siempre existen barreras a las que se enfrenta la población de la diversidad, temas de salud, de educación, de procuración de justicia, pues que siempre hay que seguir trabajando. Claro. Fíjate, ahorita que lo comentas, el tema de revictimizar a las personas, porque si bien es cierto, muchas veces pasa que las mismas autoridades que deben de proteger los derechos o deben de investigar, pues sacan frasecitas célebres enfocadas a la orientación sexual que tenían esa persona. ¿Qué te parece si esa pregunta no las contestas regresando del corte? Sí, está bien. Gracias. Nos quedamos en las plataformas digitales, estamos platicando con Tiago Ventura. Falta un minuto. Estamos platicando con Tiago Ventura sobre este tema. Tienes que mandar al corte, ¿no? Sí. O sea, vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos platicando con Tiago Ventura sobre el tema de, de la comunidad LGBT más Q, sobre esta circunstancia que sobre ese tema tan amplio, pero hemos estado hablando con él de diversos puntos de vista, desde el punto de vista de sus derechos, de la nula atención, de la nula atención que se ha dado por el Congreso del Estado, pero también sobre un tema que lamentablemente se da, es la discriminación. Es un tema, es muy amplio, pero Tiago nos ha estado comentando ciertamente cuál es el hemisferio en que se está dando este tipo de discriminación. Y bueno, regresando a la magia de la radio, le vamos a preguntar ¿por qué no hay funcionarios públicos de la comunidad LGBT+Q en gobierno municipal, estatal y por supuesto federal? Y hay un comentario, alumnos, por aquí amigos cibernautas, no crean que estoy aplaudiendo, pero hay un comentario que se ha dado, que existe la posibilidad, y lo vamos a comentar con Tiago, de un apoyo económico mensual a la comunidad LGBT+Q. Platicaremos con él si es realidad este tema, si es una propuesta o simplemente es una ocurrencia por ahí de alguien. Estaremos platicándolo con él, quédese con nosotros, regresamos a la magia de la radio en un momento, pero aquí en las diferentes plataformas digitales lo invitamos a usted a que comparta, a que haga las preguntas que usted desee, en las noticias del doctor Héctor Muñoz, ahí en las diferentes plataformas digitales, en las diferentes redes sociales, y bueno, estaremos platicando con Tiago Ventura sobre este tema y concluiremos a las 6:30 la entrevista para que usted ahí le mueva su teléfono, su computadora, donde usted desee que le preguntemos a Tiago Ventura o algún comentario que usted quiera realizarlo. Tiago, pues, fíjate que es muy amplio el tema de los derechos de la comunidad LGBT+Q, es bastante amplio y complicado a la vez. Pues sí, pero también lo complicamos mucho más, ¿no? Yo creo que tenemos que tocar estos temas, yo prefiero tocarlos desde la perspectiva de la lucha contra la discriminación, porque pues yo lo platicaba, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo veo desde mi perspectiva, yo soy un hombre gay,
soy moreno, soy migrante, soy hijo adoptivo, y tal vez todos estos estigmas o estas barreras que me podrían poner porque cómo soy, de dónde vengo o mi orientación sexual, sí podrían incidir o han incidido tal vez, y no me he dado cuenta yo, en mi desarrollo profesional, de vida o de acceder a servicios que por derecho tengo, ¿no? Gracias, muchas gracias por continuar. En las noticias con el doctor Héctor Muñoz, estamos platicando con Thiago Ventura, estamos platicando con él, pregunta rápida y expresa, tenemos 15 minutos nada más ya con él para seguir comentándolo. Estás invitado nuevamente, Thiago, para seguir platicando. Es un tema muy amplio, amigo redescucha, amigo cibernauta. Es un tema, bueno, que debe estar en la agenda de los derechos humanos, en la agenda de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, sinaloenses y de cada municipio. Este tema, bueno, le repito, es un tema sumamente amplio y a la vez complejo porque, bueno, a veces se encuentran barreras, muros que, bueno, tienen que escalarse, tienen que derrumbarse por la comunidad LGBT más. Bueno, Thiago, estamos platicando hace un momento y la pregunta expresa, ¿por qué no hay funcionarios municipales, estatales y federales pues, que sean miembros de la comunidad? Lo que te sorprendería es saber que sí hay. Ah, ok. Sí hay, pero precisamente para alcanzar esos puestos de gobiernos, tienen su vida, digamos, su vida personal fuera de foco para evitar ser víctimas de discriminación, ¿no? Sí, cada vez hay casos como el magistrado que sí salen a la luz, que a mucha gente tal vez se les hizo motivo de burla, pero es parte de la expresión de las personas, ¿no? O sea, yo creo que si entra un biker aquí a trabajar al gobierno del estado y quiere ir con cosas de cuero, pues tampoco la puedes decir, no, aquí no es mi lugar para hacerlo, ¿no? Entonces, sí existen, pero se enfrentan a la barrera de que tal vez, y ha habido casos en México, ¿no? De funcionarios públicos que pues, se ha descubierto que tienen una relación o que se casaron y pues empezaron a ser víctimas de acoso y discriminación y pues terminan abandonando los puestos que les costó alcanzar. Es correcto. Adelante, Ana. Bueno, ahorita tocábamos, antes de irnos a comerciales, el tema de la revictimización. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo lo viven las personas, los familiares sobre todo de las personas que fallecen víctimas de un crimen de odio ante fiscalías o ante autoridades correspondientes? Pues yo creo que son las mismas barreras que tienen las víctimas de las madres buscadoras, por ejemplo, porque también en tu caso son madres buscadoras que buscan a sus hijos LGBT. Lo que sí se enfrentan es al riesgo de decir, este crimen fue pasional, ¿no? O sea, te mataron porque tu pareja tuviste un problema, no están bien de la cabeza, son unas relaciones muy complicadas o tóxicas, o en el peor de los casos, hombres que son apuñalados o asesinados, no le pagaste a un sexo servidor, una sexo servidora, o hay algún tipo de venganza pasional o venganza económica, o te involucraste con alguna persona que consume drogas y por eso lo primero, y en muchas carpetas de investigación terminan en eso, ¿no? En decir, pues, conocemos casos de parejas que tuvieron cierto tipo de relación, iniciaron otra, les robaron todo, les quemaron el negocio y usaron las tarjetas en Guadalajara, y sabemos que estuvieron en Guadalajara, pero ya no quisieron investigar. Se les da el famoso carpetazo. Carpetazo, crimen de pasional, y ahí se acabó. Muy bien, Thiago, con lo que platicamos al inicio de la entrevista con Thiago Ventura sobre la representación popular de la comunidad LGBT más U, es esa representación que se debe de buscar, y nos hacía algunos comentarios sobre estas circunstancias, sobre esta situación, pero ¿cómo van a crecer en derechos? Te hago una pregunta directa. ¿Cómo crecen en derechos o cómo crece la lucha de ustedes si no hay representantes, principalmente en los cabildos? Creo que fue muy importante, ningún regidor tenemos, comentabas, principalmente en los cabildos, porque a veces los gobiernos estatales, los presupuestos que son más amplios, y ahí te pueden, y se puede ver algunos apoyos, pero los municipios, que lamentablemente la mayoría de ellos pasan por situaciones financieras difíciles,
en los municipios, ¿por qué en los cabildos, también de la administración, como lo comentabas hace un momento, en los cabildos representantes que sean realmente de la comunidad, que puedan aportarle a la comunidad de los municipios, pero más allá, que puedan buscar recursos para la ampliación de capacitaciones, de programas, en fin, de todo esto? ¿Por qué los institutos políticos en este momento no pueden decir tenemos un representante en los cabildos por esas circunstancias? Pues por comodidad, por acomodar personas cercanas al círculo del candidato principal, tal vez. Yo creo que esa es la única aplicación, porque el Tribunal Estatal Electoral había promovido una reforma para que se permita hacerlo, ¿no? El IES también aprobó, pero como lamentablemente no está en la ley y no podía, y si se aprobaba no iba a entrar dentro de este proceso electoral, pues no se logró, ¿no? Hay municipios en otros estados que sí, que están sujetos a esta ley y que tienen que también presentar candidatos a regidores. Al Sinaloa no le alcanzó, a la legislatura pasada pues no le interesó porque tal vez estaban cuidando sus intereses políticos o el de su círculo más cercano, como les comentaba, pero sí es necesario, ¿no? Esa iniciativa tiene que entrar, tiene que aprobarse y pues tiene que ser beneficiosa también para las poblaciones vulnerables, porque lo único que estamos sujetos es a tener una oficina de diversidad aquí o una oficina de diversidad allá, que consta de una persona sin presupuesto, sin capacidad de incidencia, que solamente la tienen repartiendo preservativos cuando son dando folletos. Que está bien hacerlo, pero yo creo que el trabajo que podemos hacer es mucho más grande, ¿no? Nosotros le planteamos al gobernador y se lo presentamos un proyecto para una delegación estatal y municipal, en su caso también al presidente en ese momento estaba Ferreiro, para abrir una oficina de lucha contra la discriminación, que trabaje por todas las poblaciones vulnerables, ¿no? Yo siempre estaba en contra de tener una oficina para gays y lesbianas, o una ventanilla para gays y lesbianas, o una patrulla para gays y lesbianas. Yo creo que el tema que, como les comentaba, que nos afecta a todos es la discriminación, sea por orientación sexual, color de piel, origen, raza, sexo, etcétera. Entonces, que podemos avanzar mucho más rápido sobre este tema, erradicando ese tema y legislando también, teniendo capacidad de presentar iniciativas de ley para reforzar la ley estatal para prevenir la discriminación, para poner penalidades a quien discrimina a las personas, quien no deje estudiar a las personas que por algún tipo de discriminación, por acceso a la salud, a la procuración de justicia. Y yo creo que el trabajo debe estar ahí, no en ponernos una oficina porque pues mi compromiso de campaña con mi amigo gay que me volanteó o que me apoyó en la campaña fue esa, entonces le vamos a dar un escritorio y decir que es una representación gay o una representación lésbica del municipio, ¿no? Yo creo que el trabajo tiene que ser más comprometido y con mayor capacidad de incidencia y con presupuesto. A nivel nacional, México es un mosaico de diversidad, un mosaico cultural. ¿Cuáles son los estados, cuál es el estado que más apertura tiene y cuál es el estado que más cerrazón tiene? Y la misma pregunta la traslado hacia Sinaloa. ¿Qué municipios tienen más apertura para los derechos de la comunidad y cuáles son los municipios más atrasados en este tema? A nivel nacional, pues siempre la Ciudad de México siempre ha sido la punta de lanza. Ellos desde el 2001 se empezaron a plantear la ley de convivencia, un tipo de contrato que no se llamaba matrimonio para no molestar al tema religioso, que ya se fue luego transformando en matrimonio. Ahí comenzaron y fue la inspiración, digamos, de los demás estados, que también es un caso muy particular en el mundo, en hacer un sistema de representación federal. Aquí se puede incidir de manera local y lograr y alcanzar leyes localmente, ¿no? No en ningún caso del mundo se ha dado esto. Y eso también ha permitido que haya muchos activistas que estén trabajando en estos temas. A nivel local, pues como les comentaba, estos avances se han dado gracias a la apertura que tienen los presidentes municipales, ¿no? Y sin importar los partidos o los colores,
Sí ha habido muy buena apertura en su momento en Mazatlán, que logramos un cupo laboral para 5 personas trans que que no tenían trabajo en plena pandemia porque solo se dedicaban al trabajo nocturno. En su momento en Mochis se colocó una placa que invitaba a la no discriminación con un número donde denunciar actos de discriminación contra las personas desde un tipo de vida interseccional, es decir, de cero discriminación, ¿no? En Culiacán también en su momento lo logramos. Entonces no les podría decir que hay un estado, un sector del municipio muy homofóbico, porque hay municipios, por ejemplo, entre Guasave y Mochis, que la diversidad se ve y se celebra y es parte de las festividades, ¿no? Hay reinas y reyes de carnaval que son históricos, que pertenecen a la comunidad y siempre son celebrados, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas públicas en Sinaloa se están dando gracias a la empatía de quien gobierna en la zona, en la localidad, y hay esos avances, ¿no? Cuando no hay esta empatía, volvemos a la oscuridad, a las sombras y tal vez el arco iris que pusieron muy bonito en la plaza para conmemorar algo, se guarda. Así es, lamentable que esto ocurra. Pues ya nos quedan unos minutos. Te agradezco, Tiago, la invitación. Te felicito por el trabajo. La invitación queda abierta, pues, a quienes legislan actualmente en el Congreso del Estado. Hay que buscar esas iniciativas de ley, la que acaba de presentar. Hay que trabajar en esa agenda 2030, de hecho, es parte de la agenda 2030, si mal no recuerdo. Hay que ser conscientes y sobre todo nosotros no juzgar, no criticar, porque el día que los ciudadanos respetemos a las personas por su orientación sexual, no vamos a necesitar ni siquiera leyes, porque en automático los espacios se van a abrir, porque vamos a ser conscientes que su forma de vestir, su orientación sexual no determina su forma de actuar y de ser. ¿Nos vamos? ¿Tengo algún último comentario? Pues agradecerles que se hable este tipo de temas y a ti, Fernando, y a Ana, que te conozco de muchos años, y pues muy agradecido de que podamos hablar ampliamente de esto sin ningún tipo de tabús y ver de manera empática a otras personas. Claro que sí, esta fue la entrevista con Tiago Ventura, presidente de la Asociación Sinaloa Incluyente. Está abierta la invitación para Tiago Ventura en un próximo programa. Es muy amplio este tema, pero por lo pronto nos vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores de la